Chicos, buenos días, bienvenidos nuevamente a la clase de historia para 101 y 102 y vamos a concluir el tema de dictaduras latinoamericanas. Ya habíamos hecho un recuento de cómo se divide el mundo, principalmente en esta etapa de la Guerra Fría, se divide el mundo en dos grandes bloques, el comunista y el capitalista enarbolado por Estados Unidos y el comunista por la Unión Soviética, pero existe un tercer bloque de países que están en vías de desarrollo y que se denominan tercer mundo, y cómo este último bloque está dado para poder ser parte de cualquiera de los dos bloques. Principalmente nos comprende en lo que estamos viendo ahorita, lo que es el continente americano, y el cual Estados Unidos apoyó a los diferentes gobiernos de diferentes países para que estos estuvieran de su lado, y ello llevó a que pusiera o apoyara a gente o a gobernante de esos países que infringió las leyes de los derechos civiles. Por eso se les llamó dictaduras latinoamericanas. Buen día y empezamos. Vamos a dar, chicos, algunos ejemplos. Esto te pongo solo 5 ejemplos. Ya en la clase anterior te había dicho una serie de listado de los diferentes gobernadores o gobernantes de algunos países que fueron considerados como dictatoriales. Esta vez nada más voy a leerte 5 casos. Quiero que lo retomes, por favor, porque estos van a ser los que nosotros vamos a tener que trabajar en nuestro cuaderno en la actividad. Empezamos, muchísimas gracias, empezamos con Cuba, con Fulgencio Batista. Él gobierna de 1952 a 1959. Ok, vamos a hacer un poquito de historia con él. Pasados 8 años y 2 periodos presidenciales que lo mantenían al margen del liderazgo de la isla, Batista se presenta como candidato a los comicios o a las elecciones de 1952. Tras ver que las encuestas lo relegaban al tercer lugar en la intención de voto, se toma el poder a través de un golpe de Estado a 4 meses de celebrar la elección. Hace el golpe de Estado y él decide quedarse como gobernante. Continúa realizando un gobierno dictatorial en el cual no respetan los valores civiles, los derechos de los ciudadanos, y en su segundo tramo presidencial, Batista hace la abolición de la Constitución. ¿Qué es esto? La desconoce. Todo lo que se logra como gobierno para que tú como ciudadano puedas llevar una vida tranquila, él la desconoce. Encarcela a los opositores, todos aquellos personajes que no estén de acuerdo en su forma de gobernar, no les permite la libertad, ni tampoco la expresión, y los manda a las cárceles. Reprime las revueltas comunistas. Recuerden que estamos en esta etapa de la de la Guerra Fría, y se vincula con negocios de prostitución y apuestas. Ya alguna vez en la crisis de los misiles habíamos visto cómo Cuba habían instalado diferentes centros de diversión Estados Unidos en esa pequeña isla. Afortunado o desafortunadamente, uno de estos opositores, llamado Fidel Castro Ruz, decide tomar las riendas de esta oposición y dar un golpe, dar una oposición, y hasta que en ese momento lo derrota a finales de 1958 y entran los barbudos, como les llamaron, así expulsando a Batista y tomando el control y el gobierno. Ojo, recuerden que también a Fidel Castro se le tomó las características de dictador, pero ese va a ser en un segundo momento. En este momento que estamos trabajando de la historia es esta parte, cómo Fidel Castro derrota a Fulgencio Batista. Otro ejemplo que vamos a poner, chicos, es el de Paraguay. Paraguay con Alfredo Stroessner en 1954-1989. Aquí va a darse una situación que por más de 35 años Alfredo Stroessner conduce a Paraguay con una política de mano dura, digamos de cero tolerancia, y su mandato se puede decir que es el segundo más largo en Latinoamérica, comparándolo con el de Fidel Castro, que fue también muy largo, y es el más extenso en el sur del continente.
Esta parte en la que él gobierna durante más de 35 años recibe el nombre de estronato por el apellido del personaje. Ojo, las características de este como de varios dictadores que vamos a ver son estas. La imposición de una ley marcial. Una ley marcial es cuando te dicen a cierta hora tú ya no puedes realizar ninguna actividad y cuidado estés fuera de tu casa porque entonces los militares te llevan y te encarcelan. La amonestación de rivales políticos. No existía oposición políticamente, solo lo que él y su grupo cercano decían. La brutal represión policial contra la ciudadanía. Ojo, aquí cualquier manifestación en contra de su gobierno era reprimida por las fuerzas del orden. Y último, la presencia de numerosos escuadrones de la muerte en las calles. Aquí surge una situación y un concepto, chicos, que se va a seguir dando aún a la fecha, en el cual existen grupos que matan a indigentes, a gente de clase pobre, para evitar seguir teniendo estos malos núcleos en la población. Continuamos. Según la Comisión de Verdad y Justicia de Paraguay, durante el régimen de Stroessner se asesinaron unas 4,000 personas, 20,000 fueron torturadas y desaparecieron cerca de 420 activistas que eran considerados o tachados o etiquetados como comunistas y sindicalistas. Acuérdense que el sindicato se supone que debe de proteger los intereses de los trabajadores. En el estronato, el Parlamento paraguayo sucumbió a la sombra del dictador. Se llevaron a cabo varias elecciones presidenciales fraudulentas en las que arrasó Stroessner. Se presentaba a las elecciones y él ganaba, bajo el ala del Partido Colorado y punto. Para 1977 el señor, para evitar esta situación, impulsó una modificación de la Constitución de Paraguay que permitió su reelección permanente, es decir, él podía seguir gobernando hasta que él así lo indicara. Otro ejemplo que cuando tú conoces la historia de nuestro continente va a ser uno de los más sentidos, es el de Chile, con Augusto Pinochet, de 1974 a 1990. El 11 de septiembre de 1973, el entonces general Augusto Pinochet, junto a un grupo de miembros de las Fuerzas Armadas, ejecutan un golpe de Estado que derrocan al presidente electo democráticamente, Salvador Allende. Se dice y se cuenta que Salvador Allende, cuando están dando el golpe de Estado, le pide a su gente cercana que salga y que los va a seguir. Sale su gente cercana y él se queda en el Palacio de Gobierno y se suicida. Ojo, la historia de Chile tiene todo un antecedente, pero esto es parte de lo que sucede en ese momento. Pinochet da el golpe de Estado apoyado con Estados Unidos y se queda él como gobernante. Desde entonces y por un periodo de 17 años, Pinochet se ancló en una administración que utilizó la violencia como su primer arma de coerción. O decides estar conmigo y si decides estar contra mí, es más fácil que yo te desaparezca o te mate. Continuando con este tema, las cifras oficiales indican que la dictadura de Pinochet dejó más de 3,200 muertos, entre los que se cuentan 1,192 individuos desaparecidos. El régimen militar además torturó a más de 38,000 personas, una de ellas la expresidenta chilena Michelle Bachelet, actual alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. A pesar de la brutal represión, el gobierno de Pinochet consiguió un alto desarrollo económico en Chile. Sí desarrolló la economía, lamentablemente lo político y lo social lo dejó de lado. Otro ejemplo, chicos, es en Argentina, con Jorge Rafael Videla, 1976-1981. Videla lideró la junta militar que gobernó Argentina durante la dictadura denominada Proceso de Reorganización Nacional, la cual se desintegró en 1983. El proceso, compuesto por 4 juntas militares sucesivas, integradas por 3 oficiales de cada fuerza, que elegían un presidente con funciones ejecutivas y legislativas. Es recordado por marcar una época de miles de desapariciones forzadas, asesinatos de civiles y la quema de libros en la recordada Operación Claridad, una purga de opositores en toda el área cultural. Todos aquellos que no estuvieran de acuerdo con las posiciones que desarrollaban estas juntas militares eran callados.
En este orden de ideas, Videla propició un gobierno que disgregó a los partidos políticos e inició una disputa fronteriza con Chile, que por poco desemboca en una guerra entre ambas naciones. Vamos a ir con el último, chicos. Es el de Panamá, Manuel Antonio Noriega. Este personaje sirvió claramente a un interés en particular. Ya hemos dicho, Estados Unidos tuvo mucha injerencia en nuestro continente. Una de las críticas o de los comentarios que se hacía en un buen periódico o en un periódico era el siguiente. Simón Tisdall, columnista de The Guardian, cuenta que cara de piña, como el expresidente de Estados Unidos George H.W. Bush llamaba al dictador de Panamá, Manuel Noriega, había ayudado a detener la influencia de Cuba y de la Unión Soviética en Latinoamérica. Esta fue una de las tantas labores que el general panameño había llevado a cabo bajo las órdenes de la CIA, antes de que el gobierno de Estados Unidos ordenara la invasión militar del país centroamericano en 1989. Lo mismo, era una dictadura en la que se reprimía cualquier indicio de malestar contra el gobierno, pero no solo eso, chicos. Este personaje en particular se hace alianzas con los personajes del narcotráfico, sabiéndolo Estados Unidos lo siguen apoyando y cuando ya no les fue necesario sus servicios, deciden invadir este pequeño país, pero no de gracias, sino deciden invadirlo para poder quitarlo y poner un personaje que fuera más cómodo y más accesible a los intereses que ahí se tenían. El otrora hombre fuerte de Panamá sumió a su país en una grave crisis económica, política y social durante sus 6 años de mandato. Ok, chicos, vamos a tener esta actividad, es la última de este tema. Solicito que vean. Elabora el siguiente organizador gráfico en forma de pentágono. En cada uno de sus lados vas a escribir las características de los 5 ejemplos de dictaduras en América Latina que se explicaron en este video. Vas a colocar el nombre del dictador, el nombre del país y las características de cada uno de ellos. Si te fijas en el pentágono, te pongo los países que integran estos ejemplos que te acabo de dar. Sin embargo, tú puedes ahondar más en la investigación y te pido que lo hagas en el cuaderno, a mano, y que pongas las características. Puedes ocupar una hoja de color, lo que sea tu creatividad. Ya sabes que por mí no hay ningún problema. Cualquier cosa, chicos, estoy pendiente de sus comentarios y se los agradezco. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.